Hola amigos, bienvenidos un día más con el estudio del libro Constelación Familiar de Joana de Angelis. Antes de empezar, quiero informaros que a partir de ahora, en esta segunda parte del libro de Joana, vamos a hacerlo con Angie. Os presento a nuestra compañera del centro. Angie, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad. Muy bien. Entonces, la primera parte del libro, como sabéis, que lo que hemos estudiado son todos los personajes, dijéramos, que forman el clan familiar. Lo hemos hecho con Josep, con nuestro compañero Josep. Y como os digo, la siguiente parte la vamos a hacer con Angie, ¿de acuerdo? Estamos en el capítulo 10, que es Educación y Paz en Familia. Y antes de empezar, como siempre, vamos a hacer la oración de inicio. Padre, universo, energía que todo lo creaste, te pedimos que nos acompañes en el estudio del día de hoy, que pongas en nosotros las palabras adecuadas para que todos podamos aprender a partir de este libro de Joana de Angelis, que nos ayuda a comprender todas aquellas enseñanzas que necesitamos para poder avanzar en el núcleo de la familia, para todas esas enseñanzas que en el día a día nos encontramos todos en nuestros núcleos familiares y poder evolucionar de la mejor manera posible. Te damos las gracias, Padre, por ayudarnos y concedernos esta oportunidad de seguir estudiando y aprendiendo de todos estos libros espíritas, y a todos esos espíritus que nos acompañan siempre en el estudio, que día a día, semana a semana, seguimos aprendiendo y evolucionando. Gracias. Gracias. Muy bien, pues empezamos. Vale, pues el capítulo de hoy es el capítulo número 10, ¿vale? Donde vamos a hablar de la educación y paz en la familia. El niño es arcilla que se puede modelar y que aguarda las manos del dirigente alfarero que le dará forma y contenido. Ese alfarero hábil es el educador, que debe modelar al ser social digno, de tal forma que pueda construir la sociedad armónica. Muy bien, aquí, como veis, Joana compara al niño, todos los niños, con una pieza de arcilla. Pensar que la arcilla, cuando nosotros cogemos un trozo de arcilla, no tiene ninguna forma definitiva, ¿no? Somos nosotros quien decidimos dar esa forma a ese trozo de arcilla. Entonces, Joana, con esta imagen, quiere transmitir que en la infancia es una etapa con un enorme potencial, ¿no? Es como si fuera la infancia, hace esa comparación con ese trozo de arcilla. Entonces, la educación, ¿no? Ese trozo de arcilla es el niño, la infancia, y la educación es esa forma que nosotros damos a esa arcilla. Entonces coge ese alfarero, ¿no? Como si fuera ese adulto, ese educador, y la arcilla, la forma que nosotros podemos dar a través de esa educación, podemos dar al niño como arcilla, formar el carácter, los valores, la manera de relacionarse. Entonces podemos modelar al niño arcilla, pero no con la personalidad que nosotros queramos. Lo que quiere decir o lo que quiere destacar es que ese niño, al igual que la arcilla, es receptivo. Por eso utiliza esa figura del alfarero. Es decir, pensar un alfarero cuando coge ese trozo de arcilla, no lo utiliza dándole golpes de una manera agresiva, sino que el alfarero es delicado, tiene paciencia. Si imagináis un alfarero, yo ahora veo, ¿no? Una imagen, el alfarero cuando coge el trozo de arcilla en ese torno, si lo hiciera bruscamente, cuando está creando esa arcilla, si lo hiciera bruscamente, ¿qué pasaría? Se derrumbaría, ¿verdad? Lo tiene que hacer con delicadeza, con habilidad, ¿no? Para que esa vasija sea útil, sea hermosa, vaya creciendo, ¿no? Vaya tomando esa forma. Entonces, de la misma manera, el educador, que como hemos visto en capítulos anteriores, puede ser el padre, la madre, el abuelo, un maestro, cualquier adulto, ¿sí? De todos esos personajes o de todos esos miembros que pueden formar el clan, ¿no? familiar,
tiene que ser con esa paciencia, esa dedicación o con esa habilidad, ¿no? Como hace el alfarero cuando coge ese trozo de arcilla. Entonces, tiene esa responsabilidad de ayudarle a desarrollar esas cualidades como el alfarero haría con ese trozo de arcilla. Entonces, hay ese detalle importante, ¿no? Como un alfarero no golpea y no trata bruscamente ese trozo de arcilla, nos dice Joana que igualmente tenemos que tratar a ese niño. Entonces, educar no consiste en imponer, controlar, sino en guiar, orientar, ofrecer, como veremos después, con buenos ejemplos, ¿sí? Además, en el texto que hemos leído y que luego veremos, el objetivo de esa educación sería que el niño no es solamente que tenga éxito individualmente, ya lo veremos luego más adelante, sino que es que integrarlo en la sociedad, ¿no? Que todo se haga en conjunto, que el niño aprenda a convivir en sociedad, a respetar todo lo que le envuelve, a colaborar, a contribuir al bienestar de los demás, es decir, a no crear un ser individual, sino colectivo. Si nos ponemos de la misma manera con el alfarero, ¿no? Es decir, un alfarero, ¿qué hace, no? ¿Hace una taza individual? No. Hace un conjunto de tazas, un conjunto de vasijas, ¿vale? Hace todo algo armónico, pacífico, pues lo mismo. Imaginemos, por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo. A mí yo soy mucho de ejemplos, ¿eh? Imaginemos a dos niños, ¿sí? Uno crece viviendo en una casa donde todos se escuchan, cuando alguien hace algo pide perdón cuando se equivocan, ayuda cuando alguien lo necesita. En cambio, otro crece rodeado de gritos, de desprecio, de falta de respeto. Los dos tienen capacidades, pero las experiencias que reciben son totalmente diferentes. Entonces, esos dos niños, ¿no? Van creciendo, pero van moldeando su forma de actuar totalmente diferente. Entonces, lo más probable es que el primer niño, cuando crezca, aprenda a dialogar, a cooperar, mientras que el segundo tendrá más dificultades a relacionarse, porque cuando sea mayor y le hablen y depende de la circunstancia que se encuentre, ¿qué va a hacer? Pues responder de la misma manera que aprendió cuando era pequeño, a gritar, a responder con ira, con agresividad. Por eso Joana insiste tanto en la importancia que tiene el educador cuando somos pequeños, porque como veremos más adelante en este capítulo, que ya sé que me estoy adelantando, es muy importante la educación cuando somos pequeños, porque en base a esa educación es como responderemos después en el día de mañana. Seguimos. Aquí yo creo que también es importante tener en cuenta que el alfarero, ¿vale? El educador tiene que marcarse y tener claro los objetivos a los que quiere llegar, ¿vale? Que todo el mundo tenemos un día con menos paciencia, pero sí que también, aparte de los objetivos que nos tengamos que marcar como educadores, también tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a ese niño, porque no todos los niños son iguales y en una misma familia la educación, los valores sí que tienen que ser los mismos, pero la manera de gestionarlos en función del material que tengas, porque puede ser barro, puede ser arcilla, puede ser, también ahí tienes que tener la capacidad de moldear y adaptarte tú para que puedas llegar a esa creación que tú quieres. Exacto, que esto lo veremos un poquito más adelante también. Muy bien, Angie. Vale. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Venga. La paz en el mundo depende de la educación de la infancia. Cuando el niño es capaz de liderar a otros, se prepara para conducir a grupos humanos más tarde, en las diferentes áreas de la vida, terminando muchas veces al frente del pueblo y naciones. Realizará ese ministerio exactamente de acuerdo a como lo aprendió en los hermosos días de la formación de su personalidad, trabajada delicadamente por la paciencia y la sabiduría de sus educadores. Exacto, es decir, aquí es lo que os decía antes. Aquí Joana nos dice
que la paz del mundo se construye no únicamente de acuerdos de países o con leyes. Es decir, a veces nos preguntamos, ¿cómo se construye la paz en el mundo? ¿No? A veces si pensamos, ¿qué es la paz? ¿No? Pues la paz no es solamente la ausencia de guerras. Entonces, la ausencia de guerras, si no hay guerras o si hay guerras, ¿por qué es? ¿Por los gobiernos? ¿Por las leyes? ¿O por qué es? Entonces, la verdadera paz, ¿dónde empieza? Joana nos dice que empieza mucho antes de lo que nosotros nos pensamos. La verdadera paz reside en el corazón. Entonces, aquí en el texto nos dice que la verdadera paz está dentro de uno mismo. Entonces, esos valores los aprendemos desde la infancia, que luego nos llevamos en nuestras relaciones cuando somos adultos, pero en las relaciones, en todo tipo de relaciones. Nos llevamos en las relaciones de trabajo, nos llevamos en las relaciones de amistad, nos llevamos en las relaciones familiares, nos llevamos en puestos de liderazgo. Entonces, cuando Joana afirma la paz del mundo depende de la educación de la infancia, es completamente así. Es decir, esas personitas que somos cuando somos pequeños, dependiendo de la educación que recibimos, así seremos cuando seamos mayores. Entonces, si nosotros educamos niños agresivos, esos niños agresivos son los que el día de mañana van a crear esas guerras. Si nosotros educamos niños emocionalmente equilibrados, niños felices, niños ético-morales, son esos niños los que van a conseguir que haya paz cuando sean grandes. Entonces, si los problemas y las soluciones de la sociedad nacen en gran parte de la formación de esas personas, pensemos que esos niños son los que se van a hacer mayores y son los que van a dirigir el mundo cuando sean grandes. Entonces, vamos a pensar qué tipo de personas vamos a educar porque son los que van a liderar el mundo el día de mañana. Entonces, un niño que aprende a escuchar, que aprende a respetar, que aprende a liderar y a tomar decisiones justas, entonces se están preparando para ejercer una decisión, hay una influencia positiva en cualquier lugar donde esté. Esas son las personas que luego van a dirigir nuestra sociedad y van a dirigir nuestro mundo. Entonces, Joana insiste que las personas suelen actuar más tarde o más temprano conforme aprendieron en los años en que formaron su personalidad. ¿Y cuándo formaron esa personalidad? Cuando fueron infantes, cuando fueron niños. Pensar que los niños desde el mismo momento que son concebidos ya empiezan a recibir los inputs del exterior. Fuera parte que lo que decías tú, Angie, los niños vienen ya hablando, ¿no? de esa materia, los niños ya vienen con experiencias de vidas anteriores. Entonces, si ya vienen con experiencias de vidas anteriores, no todos son iguales. Entonces, dentro de una misma casa, ¿cuántas veces no hemos dicho, ¿no? Si tenemos los mismos valores, ¿no? Dentro de una unidad familiar, si tenemos los mismos valores, si tenemos las mismas creencias, ¿no? Tenemos varios hijos, a todos los hijos los educamos con esos mismos valores, esas mismas creencias y salen diferentes. ¿Por qué salen diferentes? Porque vienen con unas impregnaciones, ¿no? Con unas experiencias diferentes de vidas pasadas. Entonces no pueden salir igual, que son esos distintos materiales, ¿no? Que hablábamos, Angie, son esos diferentes materiales. Entonces, aun educándolos igual, inculcándoles los mismos valores, la educación sale diferente. Pero en base a esa educación, así serán el día de mañana. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Marcando ese objetivo que tú decías, sí, claro, tenemos que marcarnos esos objetivos, eso es primordial. Aún marcándonos esos objetivos, cada uno, el desarrollo será diferente en base a esa impregnación que llevan en el espíritu de vidas anteriores. Eso no Claro, lo porque al podemos final evitar. cada uno tiene sus herramientas, ¿no? Para afrontar las situaciones y en función de los inputs más positivos o negativos, pues saldrán justo en ese momento, cuando Claro. no es la persona tan racional y se tiene que enfrentar a una situación más extrema. Ahí sale, ¿no? Claro, pero también es nuestro trabajo como adultos o como educadores también Es guía. ver
qué carencias traen nuestros hijos, ¿vale? Para poder cubrir esas carencias o potenciar cuáles son esas herramientas fuertes que traen para poder también impulsarlas y prepararlos para el camino del día de mañana. Mm. Para eso hay que estar. Y hay que Claro, estar muy presentes. ahí está. Mm. Seguimos. Venga. En el hogar comienza la incomparable labor de edificación moral de todos los miembros que lo conforman, mediante las experiencias y los comportamientos de los padres, que inculcarán ejemplos demostrativos del valor del conocimiento, del carácter, de la honradez, de la convivencia doméstica, que representan los segmentos sociales de la vida en común con los demás miembros de la humanidad. Ese trabajo es relevante e indispensable, y nunca debe ser transferido totalmente a la escuela, que se encarga esencialmente de la instrucción, en la cual se deben inculcar los hábitos saludables a través de la conducta de los maestros. No obstante, los más nobles educadores son los padres, tanto para el crecimiento ético-moral de los aprendices como para los errores que los llevan a los desequilibrios de todo aspecto, tan comunes en estos días de sombras y de perversidad. Bueno, aquí ya estamos en el tema culminante de siempre, ¿no? Que hay muchos padres, ¿no? Aquí no se critica, ¿eh? Aquí hablamos. La primera escuela, esto ya lo vimos en capítulos anteriores, que la primera escuela es la familia, ¿no? El núcleo familiar es la primera escuela que encontramos. Lo que pasa que hay muchos padres que piensan, ¿no? O hay familias que piensan que en la escuela, en el colegio, es donde se educa y no, donde se educa es en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque Joana lo dice y realmente es así, donde se aprende la formación moral es en el núcleo familiar, en el hogar. Es decir, en el hogar no solo aprendemos conocimiento, ¿vale? En el hogar también se pueden aprender conocimientos, pero también se aprenden los valores, las actitudes, la manera en que nos relacionamos. Por eso afirma también Joana que la responsabilidad educativa de los padres es insustituible, no se puede llevar a las escuelas, entonces no se puede delegar. En la escuela podemos aprender matemáticas, geografía, historia, idioma y muchas cosas más. Además, también los maestros transmiten valores. Todos seguramente habremos tenido algún maestro, porque tampoco vamos a negar que en la trayectoria de la escuela, del instituto o de la universidad, siempre hemos tenido algún maestro, yo creo que todos, al menos a mí me ha pasado y a ti seguramente también, Angie, todos hemos Sí. tenido algún profesor del cual también hemos adquirido alguna formación ético-moral, porque siempre hay algún profesor, ¿no? que te llega, ¿no? y que absorbes algún conocimiento o algún valor o algo que se te queda, ¿no? O quizás el querer o, ¿cómo lo diría? Esto no me sale la palabra así, aquello que te hace, o al igual la profesión, ¿no? Te hace apreciar, Despertar, ¿no? te despierta también. Despierta, ¿no? Algo, sí, sí. Entonces dices, mira, pues aquel profesor te cala hondo, ¿no? Te cala hondo, Mm. ¿no? Es como que despierta algo en ti. Pero bueno, también Joana nos dice algo muy, muy interesante, ¿no? Que también nos dice que esos valores, ¿no? que nos enseñan principalmente con discursos, ¿no? Sino con ejemplos. Es decir, no vale tampoco que hablen, 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 ¿no? Porque al final las palabras también se las lleva el viento, ¿no? Sino que en el núcleo familiar lo que es muy importante también son los ejemplos, ¿no? El mucho hablar, sino también el hacer. Pensemos que los niños, como os decía antes, que aprenden desde tan temprana edad como desde el momento de la gestación, que sí que oyen con palabras, pero desde muy pequeñitos los niños copian mucho, copian con ejemplo. Entonces, son como fotocopias, ¿no? Todo lo que hacen los padres, todo lo que hacen los adultos, lo van copiando, actúan igual que los padres. A veces, ahora que se lleva mucho el tema del TikTok, ¿no? Y del Instagram y todo eso, y se ven muchos vídeos, y igual ves a un niño que está copiando porque el abuelito va andando con las manos cogidas de detrás, ¿no? Y ves al niño chiquitito que tiene un añito, que justo está empezando a andar y va andando igual que el abuelito con las manos cogidas de atrás. Entonces, los niños son copias de los adultos. Entonces, todo lo que hacen los adultos lo están haciendo los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos o con lo que hacen los adultos, porque al final
ellos lo acaban haciendo. Las palabras que dicen los adultos, los niños también lo copian. Entonces, todo eso se va impregnando dentro del niño y eso queda para el día de mañana. Por eso afirma Joana que los padres son los primeros y más importantes educadores y a veces eso se nos olvida porque una palabra dicha en un mal momento queda impregnado dentro de la educación del niño. Entonces, cuando Joana menciona el tema de los desequilibrios tan comunes en la sociedad, está señalando que muchos problemas humanos tienen mucha relación a las carencias en esa formación ético y afectiva recibida durante la infancia. Porque imaginemos, por ejemplo, unos padres que repiten constantemente a un niño que tiene que ser sincero, ¿vale? Y luego llaman por teléfono, es que es una chorrada, pero por lo que os digo que hay cosas que quedan mucho, ¿no? Imaginemos esto, ¿no? Unos padres que dicen, no, porque hay que ser sincero, porque siempre hay que decir la verdad, porque no hay que mentir, ¿vale? Entonces llaman por teléfono, dicen, hola, buenos días, ¿qué está tu mamá? Dice, mamá, ¿qué te llama? Dile que no estoy. Que es una chorrada, pero dile que no estoy. Hombre, el niño dice, no, no, mi mamá no está, le está haciendo mentir al niño, que es una tontería, sí, pero es que le está haciendo mentir al niño. Entonces, ¿el niño con Son qué se mensajes queda? contradictorios. Son mensajes contradictorios, claro. Y tú puedes decir como padre, no, pero es que es una tontería. Ya, pero es que al niño, ¿qué mensaje le estás dando? No hay que mentir, hay que ser sincero, pero me Pero llaman miente. por teléfono, miente, ¿no? Entonces el niño dice, ah, pero entonces ¿qué me estás diciendo? No mientas, pero me haces mentir. Esos Bueno, son los porque pequeños detalles que marcan la diferencia. se pierde de vista que la educación al final es a tiempo completo. Son 24 horas al día, 365 días del año. Exacto, Entonces ahí es donde se pierde. Se delega eso, la educación al colegio, que al final son 20 horas a la semana, con todas las horas que tiene, ¿no? La semana completa. exacto. Entonces es la parte fácil, ¿no? De no implicarme y bueno, de no asumir tu responsabilidad como alfarero, ¿no? Como una parte más de tu trabajo, o sea, es tu trabajo principal al final, ¿no? El educar, si te has querido hacer responsable de la educación de tus hijos, ¿no? O de esa familia, ese niño pequeño. Y eso se olvida, eso se olvida. Claro, ya he Ah, cumplido, ya está. hmm, Claro, ya está, sí. Seguimos. seguimos. No se discuten las conquistas relevantes de la ciencia y de la tecnología, pero no hay como ocultar las decadencias de los valores éticos y morales, la agresividad alucinada, la violencia insoportable, la falta de respeto que alcanza índices antes jamás imaginados. Los instintos que caracterizan al ser infantil deben ser orientados desde los primeros momentos después de la vida intrauterina, trabajándolos y disciplinándolos de forma que no se impongan a los sentimientos de amor y de respeto que deben existir en la constelación familiar. Bueno, realmente la agresividad ha incrementado muchísimo y la violencia también. Mirar, el tema, y además esto lo hablábamos hace muy poco, el tema de la agresividad, quizás hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? Nosotros cuando estudiábamos la EGB, porque nosotros somos de EGB, de llamar al profesor desde usted, ¿no? Desde que al menos los profes de cuando yo iba a EGB nos daban capotes en la cabeza, a hoy que los niños no tienen ningún, al menos aquí, ¿eh? Yo estoy hablando por aquí en España, porque nos escuchan desde muchos países, no tienen ningún tipo de respeto con la gente mayor. Antes cuando íbamos en autobús o cuando ibas al médico o cuando ibas a cualquier sitio público, siempre se cedía, ¿no? La silla a quien estaba embarazada, gente mayor, etcétera. Hoy no se tiene ningún tipo de respeto. La agresividad en cuanto a las nuevas tecnologías, por ejemplo, cuando a un niño tiene una tablet, tiene un móvil, yo lo he visto en muchos sitios esto, ¿eh? En un restaurante, Angie, ¿no? Esto lo hemos visto tú y yo, que le quitas Ujú. al niño el teléfono, la tablet, lo que sea, y empieza a llorar, a gritar y se pone súper agresivo. Entonces aquí Joana nos habla, ¿no?
que hay que educar a los niños desde pequeños, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, ¿no? Cuando un niño quiere un juguete, ¿no? De otro niño, a dialogar, ¿no? A hacerle entender, porque al final esos instintos se tienen desde bien pequeños. Porque ese niño, como digo, pequeño, que quiere un juguete de otro niño, al final es instintivo, ¿no? Tú tienes una necesidad que tú ves un juguete de otro niño, ya no hablemos de tecnologías, ¿no? Tú ves un juguete de otro niño y tu instinto te dice que tú quieres ese juguete de otro niño. Eso nos ha pasado a nuestros hijos, ¿no? Eso lo hemos visto en el parque, lo hemos visto en cualquier sitio, en casa de un amigo, lo que sea. Y quiere el juguete de ese niño. Entonces hay que hacerle entender a ese niño que en ese momento ese juguete lo está disfrutando el otro niño, que tiene que esperar o que tiene que dialogar con ese niño si es un poco más mayor, de compartir, ¿no? O bien compartir, o bien esperar porque en ese momento lo está teniendo ese niño y a cabo de un tiempo pues se lo dejará o no, o que simplemente ese juguete es de ese niño, pues no se lo quiere dejar. Hacerle entender de alguna manera que no siempre puede conseguir lo que quiere, ¿verdad, Angie? Y entonces ese aprendizaje le servirá para el día de mañana que uno, aunque instintivamente quiera lo que no puede tener, no se puede o sí se puede de otras maneras, pero esos son pequeños aprendizajes que luego van a servir para la vida adulta. Sí, lo que pasa que también socialmente aquí ha habido un cambio en que todo el mundo espera las cosas para ayer, ¿vale? Ujú. Está, por mucho que tú le puedas educar o puedas intentar dialogar con ese niño, si tú estás haciendo las compras por internet que te van a llegar mañana, esa inmediatez al final de una manera se la estás inculcando al final a esos niños hoy en día. Entonces es muy difícil también o sea, tomar la conciencia y no dejarte llevar por las tendencias sociales que hay hoy en día también, porque la inmediatez es el pan nuestro de cada día y cada vez más. Sí, no, aquí en el texto realmente Joana reconoce que la humanidad ha avanzado muchísimo en cuanto a ciencia y tecnología, pero también nos advierte que esos avances no garantizan por sí solo una sociedad mejor. No, No, para nada, no. Si no existe una educación moral y afectiva desde la infancia, por mucho que avance la tecnología, no vamos a crear seres humanos más avanzados. para Avanzar, nada, al no, contrario. no, al revés, exacto. Mm, Si carecen de respeto, empatía y el autocontrol, si eso no lo asentamos de base desde la infancia, al final, ¿qué estaremos creando? Quizás la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué estamos creando? No estamos, porque cada vez quizás estamos deshumanizando, ¿no? totalmente, Estamos deshumanizando, totalmente. porque fíjate que a veces lo hemos hablado, que los niños parece, es que hago el gesto este, porque ya ves niños súper pequeñitos que ni hablan y ya saben hacer el gesto este, Sí, completamente, ya saben hacer completamente. el Bueno, gestito porque del móvil. al final la tendencia es ir a lo fácil. Lo fácil es que el niño esté entretenido y que yo pueda estar tomando un café tranquilamente. La tendencia es eso, a delegar, a no responsabilizarse y bueno, los valores que se están actualmente dando es la inmediatez, la no paciencia. eh, los niños no tienen hoy en día capacidad de aburrimiento, ¿vale? Las creaciones y el ingenio salen del aburrimiento para no aburrirse. No les estamos dando esa oportunidad, ¿vale? De crecer en ese sentido. Se les está dando todo hecho. O sea, el niño no se llega a aburrir nunca porque enseguida eh, tiene toda la información a su abasto en una pantallita y el niño ahí no molesta, el niño ahí está callado, el niño ahí está absorbiendo información
que posiblemente no es acorde a su edad, ¿vale? Pero yo no me tengo que implicar en esa educación en ese momento. Entonces, verdaderamente no sabes en qué se está formando ese niño pequeño, y desde muy pequeños y cada vez más de más pequeños. Bueno, pues será una sociedad, yo creo, muy autómata, ¿vale? Muy robotizada, porque no van a tener capacidad de decisión, porque están acostumbrados a que alguien les ponga algo en las manos para hacer, no pensar en qué pueden hacer y por dónde pueden ellos. Bueno, la imaginación, es que yo creo que están perdiendo la imaginación Claro. y la creatividad. Al final, como decía el dicho, el aburrimiento agudiza la inteligencia, ¿no era? Claro. Y el ingenio, claro, el Claro, ingenio. claro. Entonces, Entonces, ahí se va a acabar todo. claro. Pues me parece que lo vamos a tener que dejar aquí, Angie, y seguir el capítulo el próximo día, porque nos vamos a salir de tiempo. Así Muy bien. que, bueno, amigos, es que ya sabéis que Joana de Angelis da para mucho, así que para no alargarnos más, lo vamos a dejar aquí y el próximo día continuaremos con este capítulo que, como veis, da para mucho, es fantástico, maravilloso y espero que os haya gustado. Y así que vamos con la oración de cierre. ¿La quieres hacer tú, Angie? No la tengo delante. No, bueno, pues ya la hago yo. No, no. Ya la hago yo. Vale. Pues te damos gracias, Padre, por habernos acompañado en este estudio del día de hoy. Damos gracias a estas fantásticas palabras de Joana de Angelis, que como siempre tan acertada, tan cercana a nuestra época, con este aprendizaje que nos acerca tanto a la humanidad, a nuestro día a día y a poner en nuestro camino estas experiencias y esta ayuda para enfrentarnos a la educación y a nuestra unidad y a nuestro núcleo familiar. Damos gracias a todos aquellos que nos escuchan y nos acompañan semana a semana para seguir aprendiendo y avanzando en el estudio. Gracias, Padre, y gracias, Maestro Jesús, que con tus enseñanzas, tus experiencias y tus palabras nos acompañas siempre. Gracias. Bueno, amigos, pues nos vemos a la continuación de la segunda parte de este capítulo. Hasta la próxima. Chao. Saludos.